Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al webinar Supervisión Técnica, Ley de Vivienda Segura. ¿Estamos preparados? Como muchos de ustedes saben, en el marco de la promulgación de la Ley 1796 del 2016, que busca proteger la vivienda y el patrimonio de los compradores de vivienda en el país, se formalizaron los controles que garantizan el cumplimiento de los lineamientos que todo constructor debe cumplir para desarrollar construcciones seguras. Entre otros, se regula la supervisión técnica independiente como ente responsable de hacer cumplir la normatividad y que se desarrolle la obra de acuerdo a los diseños previamente aprobados. En esta ley, entes de diferentes sectores, como el sector asegurador, los laboratorios de control de materiales y los supervisores técnicos, participan para evitar experiencias como ya ocurridas en el pasado. Para discutir y aclarar sobre el tema, Concrelab, Seguros Mundial, el consorcio TÜV-BQ, con el apoyo de CAES Muñoz Mejía Abogados y Camacol Bogotá y Cundinamarca, realizamos el presente webinar donde el objeto es cuestionarnos si efectivamente estamos preparados y compartir los puntos de vista desde diferentes perspectivas. Damos inicio a nuestro webinar. Mi nombre es Sarit Figueroa, soy comercial de TÜV Rheinland, especialista en servicios industriales. Tenemos varios panelistas de alto nivel, como son el doctor Guillermo Cáez Gómez, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, columnista del diario La República; Alejandro Caicedo, ingeniero civil, asesor externo de Concrelab; Luis Antonio Pava, ingeniero civil, gerente de desarrollo de negocios del consorcio TÜV-BQ; y Wilder Lamprea, quien es gerente de seguros generales de Seguros Mundial, especialista en seguro decenal. Ellos nos hablarán desde cada uno de sus sectores cómo se debe cumplir la normatividad y los controles que se deben tener en cuenta para mitigar los riesgos en la cadena de valor de la construcción. Para su comprensión, la dinámica de este espacio virtual será un poco diferente a los que muchos estamos acostumbrados. Consistirá en una formulación de preguntas con su respectiva respuesta por parte de los expertos invitados. Dichas preguntas han sido recogidas y priorizadas como las inquietudes más relevantes presentadas en las interacciones con los diferentes actores en el proceso constructivo. De esta forma, creemos que se logra un mejor entendimiento del tema al conocer la opinión de cada uno de nuestros actores. Durante el desarrollo del webinar tenemos nuestro chat abierto para la formulación de preguntas por parte de ustedes. El objeto de la ley es generar medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos. En este contexto, la ley se orienta principalmente a 6 aspectos: la revisión independiente de diseños, la supervisión técnica independiente, el certificado técnico de ocupación, la eliminación de secciones para no revisar o supervisar algunos proyectos, el fortalecimiento del régimen de responsabilidad profesional a los que participan en el proceso constructivo y adicional, el Registro Único Nacional de Profesionales y el amparo de perjuicios patrimoniales a los compradores de vivienda. Ahora sí, entramos en materia e invitamos a nuestros expertos a responder las preguntas que tenemos preparadas para ellos. Iniciamos las siguientes preguntas de índole jurídico que serán respondidas por el doctor Guillermo Cáez Gómez, socio de la firma Cáez Muñoz Mejía. Doctor Cáez, buenas tardes. Buenas tardes, creo que no me oyeron porque no tenía sonido. Buenas tardes, Sarit, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Me parece que es un tema que vale la pena abordar y aprovechando esta época es importante que lo abordemos.
Doctor Caes, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿qué motivó qué motivó la expedición de la ley 1796 del 2016? Gracias, Arid. Mire, yo que antes de decir qué motivó la ley o qué motivó la expedición de la ley, yo creo que debemos partir incluso de la misma pregunta que tiene este webinar, y es que la ley de vivienda segura y esa supervisión técnica, ¿estamos preparados? Yo creo que es un gran reto resolver esta pregunta en este webinar, y podemos partir de eso, de esa misma exposición de motivos. Y desde el punto de vista jurídico y legislativo, nuestro ordenamiento efectivamente parte de la base de crear un sistema jurídico para garantizar que quien haga la adquisición de la compra de vivienda, es decir, del comprador de la vivienda, y también para asegurar los riesgos del constructor, se crea esta ley de vivienda segura basada un poco sobre la teoría de la responsabilidad decenal que está en el Código Civil, y que antañamente quienes son constructores y están participando en este webinar, pues deben conocer. Si en algún momento tuvieron algún problema estructural en su construcción, pues deben conocerla. ¿Y qué fue lo que puntualmente motivó y qué es lo que nos dice la exposición de motivos de la ley 1796 de 2016? Y es que lo que se busca consolidar o reforzar es la cobertura de los riesgos derivados del proceso constructivo. Es decir, que lo que busca es que quienes constitucionalmente estén amparados para adquirir una vivienda tengan una ley que proteja la estabilidad de su vivienda, es decir, que no pasen casos, porque conocemos, y yo sé que es muy antipático hablar en este tipo de escenarios de esos casos que preferimos guardar debajo de la mesa, pero que al final son un poco la razón por la cual la preocupación del Congreso de la República nació, y es que haya ligerezas en las oficinas de registro, en los curadores urbanos, e incluso algunos, que seguramente no son los que están aquí presentes en este webinar, constructores que no generan los suficientes controles en el proceso constructivo. Y esta ley lo que busca es amparar que, en dado caso que se presenten algunos de esos eventos claramente contrarios a la ley, pues sean protegidos. En este caso da muchas herramientas para que sean protegidos a través de un seguro que se llama el seguro decenal. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, una segunda pregunta. ¿En qué parte de la ley habla de esta protección al comprador de vivienda y desde cuándo está? Bien, pues está fijada desde el año 2016. Entiendo que nuestro público es mayormente ingenieros y administradores y gerentes de constructoras. Por lo tanto, digamos que el desconocimiento obviamente jurídico va a tratar de explicarlo lo más simple posible. Las leyes en su norma general o en la forma general rigen a partir de su vigencia, es decir, que nosotros tenemos esta protección especial a través de la ley de vivienda segura a partir del año 2016, es decir, que los constructores tienen una obligación o refuerzan una obligación que ya existía en el Código Civil a través de los artículos 8º y 9º de la ley 1796 del 2016. ¿Qué es importante aclarar con respecto a la responsabilidad de la ley de vivienda segura? Esta ley de vivienda segura, si bien trae unos temas innovadores en materia de seguros y en materia de supervisión técnica y otros temas que van a abordar algunos otros panelistas de este webinar, es importante que los constructores tengan claro que esta responsabilidad lo que hizo fue reforzarse de la responsabilidad decenal que siempre venían teniendo en el Código Civil, de la que respondían estructuralmente hasta por 10 años después de construida la vivienda y después de entregada la misma. En este caso se responde de esa manera. ¿Y cuáles son o cuál es el objeto de protección de la vivienda? Entonces, protege básicamente tres aspectos. Uno, que son los vicios en la construcción. Supongamos que haya algún problema en el proceso técnico constructivo que haga que la vivienda amenace ruina o no sea habitable. Ese es uno de los objetos de protección de la ley. El segundo son los vicios del suelo que el constructor o sus colaboradores hayan debido conocer en razón de su oficio, es decir, hablamos de los cálculos estructurales, los estudios de suelos, que en algunas ocasiones son hechos ligeramente, y en esa medida esos profesionales que actúan de manera ligera o no, de manera no lo suficientemente correcta, pues la ley busca que esos
problemas o esos vicios que haya habido en el suelo y que no hayan sido detectados por negligencia del constructor, pues sean objeto de protección de la ley y obviamente objeto de protección de la tercerización de la responsabilidad en el seguro decenal. Y el tercero son los vicios en los materiales de la construcción. Vemos muchos casos y aquí se encuentra incluso dentro de los panelistas un experto en temas de concreto, que en algunos casos las mezclas de cemento, de concreto, materiales estructurales, no son lo suficiente o no cumplen las normas técnicas establecidas para Colombia, no cumplen normas para sismoresistencias, y eso hace que sea un vicio que trate de cubrir la ley. Es decir, que en su conjunto cualquiera de esos tres vicios que se pueda presentar, y vicios son conocidos como desde nosotros jurídicamente como ese elemento que no es conocido por el comprador, es decir, el vicio es aquel vicio de construcción que el comprador no conoce, que no sabe y que el constructor pues no le ha revelado, y que eso hace que tome una decisión un poco con una venda en los ojos para el momento de la compra, y lo que busca es eso, es proteger como esa velada eh, intervención que hace el constructor a la hora de la venta y que nunca se cuenta con ese conocimiento previo del comprador. Y eso es básicamente el objeto de la ley y de lo que tiene que ver con la protocolización o reforzar el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿qué otros decretos relevantes han surgido luego de la ley 1796? Ah, no, Pues perdón. mire, Sí, doctor. después de la ley 1796, yo, pues digamos que para que todos, es decir, para que todos los asistentes a este webinar estén tranquilos, seguramente les compartirán unas memorias donde van a estar los decretos y las leyes y todo el régimen normativo que ustedes deben tener en cuenta, que hicimos un muy buen resumen para que ustedes tengan insumos incluso para compartirle a sus abogados o a sus departamentos jurídicos para que puedan un poco tener el marco conceptual. Pero después de la ley 1796 se expidieron dos decretos puntualmente, que es el decreto 1203 de 2017, que es el régimen de curadores y registro, el decreto 282 de 2019, que son los mecanismos de protección de vivienda nueva, y anterior a eso, digamos que como en el interregno estuvo el decreto único reglamentario 1077 de 2015, que pues regula todo lo que tiene que ver con el sector vivienda, ciudad, territorio, pero que posteriormente fue modificado por estos últimos dos decretos que le comenté. Perfecto, Doc. Doc, ¿cuál es el objetivo de expedir y protocolizar el certificado técnico de ocupación? Miren, los objetivos buscan dos cosas. Dos, que se certifique que la obra contó con supervisión correspondiente. Estos hechos que yo he nombrado de manera general y que no quiero puntualizar como para no levantar ampollas, que todos conocemos y que sabemos por los cuales se originó esta ley, eh, digamos que delataron que hubo algunas deficiencias en el proceso de supervisión. Entonces, ¿qué es lo que busca esa protocolización del certificado técnico? Es que quien la expide asuma una responsabilidad solidaria con el constructor en el momento de la certificación del proceso constructivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese certificador? Y es que asume una responsabilidad de que se cumplieron todos los protocolos, todos los procesos, y que se dio estricto cumplimiento a la norma, y en ese sentido garantiza, y digo entre comillas garantiza, que los protocolos técnicos se dieron cumplimiento, y ese es el objeto. Y el segundo es que la edificación se ejecutó y la construcción se ejecutó de acuerdo a los planos, diseños, especificaciones técnicas, estructurales, geotécnicas, con las cuales se solicitó la licencia de construcción. Evidenciaron los legisladores en su momento que estos casos, vuelvo y repito que son antipáticos de nombrar, tuvieron unos procesos desde el punto de vista de aprobaciones de licencias y un proceso constructivo diferente. Entonces eso llevó a que la ley tuviera que buscar en el intermedio entre la aprobación de la licencia y el proceso constructivo y de entrega para la entrega del certificado de ocupación, tuviera que crear esa certificación para que alguien diera fe de que todos esos protocolos se cumplieron. Perfecto, Doc, gracias. Doc, una última pregunta. ¿La obligación de cubrir los perjuicios patrimoniales de que trata la presente ley aplica una vez la misma entra en vigencia?
Sí, así es correcto. Como les decía, al principio hablando como de la parte de qué momento estaba esa obligación de la ley de vivienda segura, pues la ley fue expedida en el año 2016. Las obligaciones desde el punto de vista patrimonial, mejor dicho, voy a explicar un poco yéndome a la historia. El artículo del Código Civil en 2060, si no estoy mal, ahorita no recuerdo bien el artículo que establece la responsabilidad decenal, trae consigo una responsabilidad que en nuestro ordenamiento jurídico ya estaba establecida claramente, digamos que una responsabilidad para los constructores en materia de vicios de construcción en materia estructural. Lo que hace esta ley a partir del año 2016 es decirnos, mire, además de lo que ya estaba en la responsabilidad decenal, que es la responsabilidad típica contractual, que si algún constructor se ha tenido que enfrentar a un proceso constructivo, sabrá que un juez de la República o un tribunal de arbitramiento los habrá o condenado o absuelto para la responsabilidad civil contractual. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de la vigencia de esta ley se crean unas tipologías de responsabilidad, es decir, unas omisiones adicionales a la que está en la responsabilidad decenal simple que tenía el Código Civil y crea estas tipologías de si cubre los vicios de construcción, los vicios técnicos, los procesos constructivos. En eso quiere decir que desde el año 2016 los constructores tienen ese régimen de responsabilidad especial que se creó a través de la ley 1796 de 2016, o sea, esta ley de vivienda segura que estamos hablando. Que eso es importante que lo sepan, que no solo desde la responsabilidad decenal, sino que ahora hay un régimen mucho más duro y más fuerte de responsabilidad y la carga de la prueba y el juzgamiento por parte del juez va a ser mucho más fuerte a raíz de esta formalización y especificación que hizo en materia de responsabilidad de vivienda segura con esta ley 1796. Ahí es donde toma relevancia los temas de lo que nosotros llamamos los abogados la tercerización del riesgo, que es que una compañía de seguros, como pasa con el seguro de responsabilidad de choques de vehículos extracontractual, como pasa con la póliza patrimonial que cubre los bienes de una oficina, de esa misma manera, si yo sufro un daño, es decir, o se causa un daño a un tercero que adquiere una vivienda, pues voy a tener un seguro que no va a hacer que se afecte mi patrimonio, sino una póliza que está dispuesta a cumplir y a cubrir ese riesgo por mí. Entonces, es importante que esa regulación del gobierno en los decretos y en la ley vienen a reforzar esas responsabilidades en y es importante en estos casos aprender de los errores de otros para hacer no solo diligentes en el proceso constructivo, sino diligentes en la carga y distribución de nuestros riesgos. Perfecto, doctor Cáez, muchas gracias por su intervención. Esperamos que al final, con las preguntas del público, podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Claro que sí. Gracias, doc. Hablamos de mecanismos de amparo relacionados con nuevas medidas de protección al comprador de vivienda nueva, las cuales apuntan a la obligación por parte del constructor o el enajenador de amparar los perjuicios causados a los propietarios de vivienda nueva. Ingeniero Wilder, buenas tardes. Mi siguiente pregunta es para usted. ¿Cuáles son los mecanismos de amparo que prevé la ley? Hola, Sarit, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados. Gracias por acompañarnos. Mira, respecto a cuáles son los mecanismos que prevé la ley, debo indicar que inicialmente la ley 1796 contemplaba mecanismos de amparo tales como el patrimonio del constructor, las garantías bancarias, algunos productos financieros como fondos de inversión o fiducias y los seguros. Sin embargo, garantizar que el constructor tuviera disponible o tenga disponible por 10 años el patrimonio para atender cualquier reclamación es realmente inviable. Por eso, a partir del decreto 282 del 2019, se elimina esa parte que hace referencia al patrimonio propio del constructor y quedan únicamente indicados como mecanismos de amparo las garantías bancarias, los productos financieros como fiducias o fondos de inversión y los seguros como tal. Esos son los mecanismos de amparos que hoy prevé la ley. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, ¿cuáles son las características que debe tener ese mecanismo de amparo al que usted respalda, el seguro decenal? Gracias, Arid. Mira, son
4 características fundamentales que debe tener el mecanismo de amparo como seguro decenal. Uno de ellos es la suficiencia. Suficiencia básicamente representada en el valor asegurado o el valor garantizado, y en este caso el valor asegurado será el valor de reconstrucción del inmueble, ¿sí? Esa es la primera característica. La siguiente característica es la liquidez, y es un factor importante que quizás los aseguradores tenemos la posibilidad de responder, básicamente porque somos compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y eso nos obliga a tener un régimen especial de reservas de riesgos en curso y de siniestros, de manera que al momento de presentarse un siniestro, nosotros debamos pagar en los términos de ley, que básicamente son los 30 días que estipula la ley después de soportada la ocurrencia y cuantía del siniestro. La siguiente es la vigencia. La vigencia, como su nombre lo indica, y hablamos del seguro decenal, es de 10 años a partir del momento en el que se expide el certificado técnico de ocupación. Y finalmente, la otra característica es la permanencia. ¿Qué buscamos garantizar con el seguro decenal? Que ese valor garantizado, ese valor asegurado, se indexe durante los 10 años con el IPC, de manera tal que los 30.000 millones que costaba reconstruir ese inmueble en el año 1 no van a ser los mismos 30.000 millones del año 10. Por eso se va a indexar y va a permanecer el valor asegurado en el tiempo. Esas son las características que debe tener este mecanismo de amparo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, yo tengo una consulta, o sea, normalmente, y si yo fuera constructora, yo también estaría preocupada en este momento por el costo del seguro, de las coberturas, el deducible, la prima, cuándo tengo que pagar. ¿Usted me puede aclarar un poquito sobre ese tema? Por supuesto, Sari, es una pregunta bastante amplia, pero arranquemos entonces con las coberturas. Mira, como lo indicaba Caes, el doctor Guillermo Caes, básicamente lo que estamos garantizando aquí es el patrimonio de los compradores de vivienda, patrimonio reflejado en la edificación, en el bien inmueble, de manera tal que las coberturas son 4, 5, y básicamente son los daños materiales de la edificación, de los acabados o de los elementos no estructurales, cuando, ¿qué pase? Cuando colapse. Ejemplos tenemos acerca del colapso de edificaciones, cuando amenace ruina, es decir, que no pueda continuar siendo habitado, y de esa manera ese daño estructural provenga, como ya lo habíamos indicado, de vicios en el proceso constructivo. Otro de los amparos es los costos de reparación y de refuerzo cuando se pueda intervenir esa estructura y que esa estructura se pueda garantizar nuevamente su estabilidad. Otro amparo son los gastos de demolición y remoción de escombros cuando definitivamente hay que echar abajo el edificio. Eso tiene unos costos, demolerlo y por supuesto remover esos escombros. Y a partir del decreto 282 de 2019, de febrero del 2019, se incluyeron 2 coberturas adicionales, que básicamente son los arrendamientos temporales para los propietarios afectados y los honorarios o los costos o gastos para determinar la amenaza de ruina. Esas son las coberturas. Si hablamos de los costos que puede tener este seguro, es importante que tengan en cuenta que es una prima pagadera una única vez antes de iniciar vigencia. Y la vigencia de este seguro es de 10 años, no es la vigencia habitual que tenemos en otros seguros como es de 1 año. Por lo tanto, el valor de la prima calculado sobre, como se los mencionaba, el valor de reconstrucción puede oscilar o tienen unas tasas de seguro que oscilan entre el 0.5 y el 1.5%, que como se los indicaba, deberá ser pagadera una única vez antes de iniciar vigencia, dado que este seguro es un seguro irrevocable una vez ha iniciado vigencia. El deducible mínimo a cargo se establece en el decreto 282 de 2019 y es el 0.5% del valor asegurado toda y cada pérdida. Y digamos que si hablamos de los requisitos para suscripción de este seguro, básicamente son los mismos a los que estamos habituados o acostumbrados a entregar cuando solicitamos una póliza de todo riesgo de construcción, como es un estudio de suelos, un cronograma de obra, un presupuesto de obra, la memoria descriptiva del proyecto, la experiencia del contratista. Pero adicionalmente, y esto sí es importante recalcarlo, para la figura de suscripción que maneja Seguros Mundial y otras compañías del mercado, es importante que el proyecto tenga desde su inicio la revisión de diseños y la supervisión técnica independiente. Es básicamente eso lo que te puedo mencionar.
Ingeniero Wilder, muchas gracias por sus respuestas. Sé que de cierta manera nos aclararon gran parte de las preguntas que nosotros teníamos en este momento y adicionalmente creo que al sector constructor en este momento están teniendo un poquito más claro cómo funciona y cómo sería la toma del seguro decenal. Con gusto. Les recuerdo a todos los participantes que ya tenemos abierto nuestro chat para las preguntas que surjan, las pueden escribir y una persona encargada estará pendiente para transmitirnos a los panelistas. La actividad edificadora en general, como toda actividad productiva, requiere de un sistema de control y supervisión técnica integral en todas las partes del proceso, antes, durante y después de terminada y entregada la obra. No tenerlo implicaría que poner en riesgo tanto la calidad como la integridad, la estabilidad y la durabilidad de la edificación. Seguimos con el ingeniero Luis Pava, gerente de desarrollo del consorcio TÜV-BQ, consorcio creado para desarrollar la supervisión técnica independiente a los proyectos de edificación de Colombia. Ingeniero Luis, una de nuestras preguntas para usted es, ¿qué cambios generales incorporó la ley 1796? Buenas tardes, Sarit. Buenas tardes a todos los panelistas. Buenas tardes a los casi 500 acompañantes de este webinar. Para dar respuesta a tu cambio, pues hay que involucrar un tema, lo que ya expusieron un poco hacia atrás. La ley 1796 se abre con el ámbito de proteger al comprador de vivienda, a mejorar las prácticas de construcción y poner un poquito en cintura los procedimientos que harían las entes de control para tenerlos en cuenta. ¿Qué cambios se incorpora? Definitivamente, para nosotros de importancia 5, tener una revisión independiente de diseño. Dentro de eso cabe fijo el estructural, que es obligatorio, el no estructural, que es voluntario, y el estudio geotécnico, que es voluntario. Y también incorpora la supervisión técnica independiente. También nos incorpora que una obligación del supervisor técnico independiente primordial, porque le gastó mucho espacio para denotarlo, es el certificado técnico de ocupación. Define los mecanismos de amparo y por ende al final nos va a definir las cualidades y calidades de los profesionales que prestan todos estos nuevos servicios incorporados como un gran grupo de responsabilidad, como lo son el diseñador, el revisor, el supervisor, interventor si llega a ver, el constructor y el mecanismo de amparo para llegar a tener un producto elaborado en la construcción de edificación en Colombia. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, todos, Wilder cuando hizo su intervención habló de la supervisión técnica que debe estar antes del seguro, pero nuestra pregunta es, ¿qué es la supervisión técnica independiente? ¿Qué tipos hay? ¿Y qué equipos de trabajo se deben incluir? Aquí hay que anotar como unos parámetros generales que nos incorporó el decreto 945 y que ya obviamente estaban definidos en la ley, y es que esto es definitivamente con tres definiciones específicas. Uno es para licencias ya radicadas en legal de debida forma después del 1 de julio del 17, áreas que sean mayores a 2.000 metros cuadrados y no importa el tipo de edificación que tenga. Es decir, aquí todas las edificaciones van, no solo vivienda. ¿Qué es la supervisión técnica? Definido en el decreto 945. No es más que la verificación por un profesional independiente o una persona jurídica independiente que verifica que la construcción se construya de acuerdo a la licencia de construcción, plano y especificaciones técnicas definidas para el mismo. ¿En qué alcance es? Es específicamente para la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales, momento en el cual el supervisor emitiría el certificado técnico de ocupación. ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos de supervisión que nos definió el decreto 945 y va en función de las áreas como venían definidos antes en la norma, que eran de 3.000 metros cuadrados, aquí nos lo cambian a 2.000, y hay supervisión técnica itinerante que es de 2.000 a 6.000 metros cuadrados, y hay supervisión técnica continua que es mayor a 6.000 metros cuadrados. Los equipos también nos los cambian y es parte de lo que nos afecta a los costos, aclarando una primera cosa que es importante. La revisión del diseñador, el revisor, el supervisor, el interventor, el constructor deben ser personas independientes, separadas, que no pueden repetir su función. Por ende, los costos se nos alteran y el equipo de trabajo en la supervisión itinerante simplemente es un supervisor técnico que se dedica de manera parcial a revisar la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales. Esa dedicación se define en función a la
complejidad del proyecto, el método constructivo y a su vez en el cronograma de trabajo. Por lo tanto, va a ser una obligación mensual desde el inicio de la construcción hasta la terminación de los elementos no estructurales. En la supervisión técnica continua hay un cambio y nos pide un supervisor de manera parcial, pero a su vez debe ir acompañado de un residente de supervisión técnica que debe estar 100% de manera fija en la obra, por el tamaño de la misma, porque es más de 6.000 metros cuadrados. Las funciones primordiales, voy a mencionar unas 6 o 7 que están definidas en la resolución 017 y también en el decreto 945, y la primera es que debe aprobar el plan de aprobación, el plan del constructor para su construcción, debe aprobar el laboratorio, que es un tema de los puntos importantes, el cual debe estar debidamente acreditado, debe, si tiene dudas técnicas, consultar a nivel estructural con su diseñador estructural, y si tiene dudas de geotecnia con su revisor de diseño de suelos. A su vez, debe tener pues, su bitácora de supervisión técnica, su registro fotográfico y el más importante es la emisión del certificado técnico de ocupación como una declaración juramentada de que se emite de acuerdo a la licencia, plano y especificaciones técnicas del proyecto. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Una última pregunta en este momento. ¿Qué edificaciones están obligadas a contratar la supervisión técnica independiente y cuáles son las funciones principales? Como lo mencioné al comienzo y es bueno repasarlo, las edificaciones que están obligadas ya a tener supervisión técnica y también revisión independiente de diseño estructural son aquellas que tengan más de 2.000 metros cuadrados, cuya licencia de construcción haya sido radicada después del 1 de julio de 2017 y no importa el tipo de uso. Esas son las que están obligadas. Aquellas que también están obligadas, si las áreas son menos de 2.000 metros cuadrados, son las que define el diseñador por su importancia, complejidad o porque amerite él de manera directa y técnica que lo requiera. Eso es como lo más importante. El tema de las obligaciones que están obligadas a cumplir. Perfecto, ingeniero. Ingeniero Luis, ahora sí, esta sí es la última pregunta de esta sesión. Qué pena que antes dije que era la última, pero ahí surge otra pregunta. ¿Cómo aporta la supervisión técnica independiente a la suscripción del seguro decenal como mecanismo de amparo? Esto es algo muy desconocido y es que el mecanismo de amparo, si se maneja como una suscripción de seguro decenal, normalmente viene acreditado por el reasegurador y viene cubierto en un 70-80% del mismo por ellos y un 20 o un 30% por la aseguradora. Ellos como tal han cogido una metodología del tema del OCT, el Organismo de Control Técnico que es copiado de España, con el ámbito de hacer una verificación desde el diseño, que eso tenga una revisión, desde la construcción con la supervisión técnica para verificar nada más que, pues, que se haya diseñado de acuerdo a la NSR 10, que haya tenido licencia del proyecto y que se haya construido de acuerdo a la licencia, plano y especificaciones. Eso les dará a ellos certeza de que todo el procedimiento de lo que ellos van a asegurar como tal tenga la verificación que la construcción esté dentro de las mejores prácticas de todos los constructores. Ahí para eso, ¿cómo entra la supervisión técnica? Si manejáramos de manera independiente las actividades, como tener un revisor independiente de diseño, un supervisor técnico, un interventor y alguien que nos haga los informes del mecanismo de amparo, en este caso el seguro decenal, deberíamos de tener alguien que lo haga integral, de tal manera que la parte que necesita el seguro de revisión de diseño, de seguimiento de construcción, se haga por una misma persona y nos ahorre costos en la elaboración. Ese es como el objetivo. ¿Qué necesitan ellos? Una serie de informes que son una tipología específica que se llaman el D0, el D01, el 51, 52, 53 y el D6, que no son nada más que la revisión del diseño estructural, no estructural, estudio geotécnico y arquitectura, la verificación de la construcción para ellos dar como último mecanismo después de que se emita el certificado técnico de ocupación por el supervisor técnico, emitir el seguro decenal. Muchas gracias, ingeniero Luis, por sus respuestas. Ahora pasamos a las inquietudes sobre el control de calidad de materiales de construcción. En este momento tenemos casi 453 conectados y estamos recibiendo todas las preguntas de ustedes que serán contestadas en lo posible al final, el mayor número que podamos.
En cualquier proyecto de construcción, independiente de su tamaño, se utiliza una amplia gama de materiales, algunos de los cuales el proveedor los entrega semiterminados para ser colocados en los diferentes elementos estructurales de acuerdo pues, a los diseños establecidos desde el principio. En el control de calidad de los materiales, se mira como la cadena entre el almacenamiento, la manipulación, la colocación, los cuidados, que esto resulta de vital importancia para evaluar la estabilidad de la estructura. Ingeniero Alejandro, mi siguiente pregunta es para usted. ¿Hay algún cambio en la ley 1796 del 2016 o en alguno de sus decretos reglamentarios sobre los ensayos de materiales exigidos en las normas? Bueno, antes que nada, Sarid, muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial al auditorio. Como tú dices, más de 450 personas. Los felicito a ustedes, organizadores, por ese poder de convocatoria y les agradezco por incluirme como parte de este gran webinar. Sarid, con respecto a tu pregunta, te puedo decir que en términos generales la ley 1796 no modifica en principio lo dispuesto en las leyes y las normas de construcción que ya venían operando con respecto a los ensayos sobre los materiales. Podríamos decir, hay una pequeña modificación a la NSR en el decreto 945 que nombraba ya el ingeniero Luis Pava. En este se modifica el capítulo 13 del título A, porque toma la palabra acabados, que estaba anteriormente en la NSR cuando hablaba de elementos no estructurales y acabados, y la suprime de ese capítulo. Expresamente dice que los acabados no son objeto de diseño sísmico ni son parte de los elementos objeto de la supervisión técnica independiente, a excepción, y lo dice claramente, de los enchapes de fachadas. Yo tengo que decir que para mí el cambio no es positivo, pues está demostrado que durante un sismo ocurren más accidentes e incluso fatalidades por caídas de objetos de estos mismos acabados que por el mismo colapso de las estructuras. Pero ese es el único pequeño cambio que en todos los decretos y en la ley podemos observar. Ingeniero, muchas gracias. Una segunda pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la supervisión técnica de obra en cuanto al control de calidad de los materiales? Bueno, ya el ingeniero Luis había hablado y comentado algunas responsabilidades de la supervisión técnica independiente desde un marco general. Yo me voy a referir específicamente a lo que es el control de calidad de los materiales. La supervisión técnica independiente, para empezar, apoya al constructor en la selección del o de los laboratorios que llevarán a cabo el muestreo y el ensayo de los materiales que se estén utilizando en la obra. Una vez está definido el material, el laboratorio, el supervisor técnico le da su visto bueno y aprueba también el plan de inspección y ensayos de acuerdo a las especificaciones del diseñador y a la normatividad vigente. Por último, cuando se obtienen los resultados, se van obteniendo los resultados de los ensayos, el supervisor es quien interpreta los resultados no conformes y gira las instrucciones para definir acciones correctivas, entre estas, por ejemplo, como última instancia, la intervención del diseñador estructural, quien tiene la última palabra para la aceptación de un material. Él es quien decide si requiere un reforzamiento especial o, en última, si es necesario demoler el elemento en cuestión. Esas son las principales funciones del supervisor técnico desde el punto de vista del control de calidad de los materiales. Ingeniero Alejandro, muchas gracias por su intervención. La gran complejidad de obra hace que se multipliquen los puntos críticos en la calidad y se puede ver afectado el proceso constructivo. El control de estos puntos requiere una dedicación de personal y puede convertirse en un riesgo para la planificación. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia porque en este momento es cuando nosotros vamos a detectar los posibles errores que se van a ver a futuro. Ingeniero Luis Pava, ¿la supervisión independiente exime al constructor de realizar controles de calidad? No, para nada.
Como lo dijo Alejandro, y simplemente en una de las funciones que tiene el supervisor nuevas en la resolución 17 o en el decreto 945 en su alcance, él debe continuar velando por la calidad de los materiales que se usen desde la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales, con un laboratorio debidamente acreditado que le dé potestad sobre esos mismos y a su vez que le vaya avanzando en el tema del desarrollo constructivo del proyecto. Es súper importante continuar con las buenas prácticas que tienen los constructores, en ejemplo, en el control de concreto, de acero, de mampostería, de morteros, etcétera, de todos los elementos que pueden causar en él inconvenientes para no tener ninguna de las vallas de vicios, como mencionamos, sea de suelo, de materiales o del proceso constructivo. Ingeniero Luis, muchas gracias. Ingeniero Alejandro, todos sabemos que usted es el experto en normas, en materiales, y quisiéramos que usted nos diga qué tipo de ensayos no especificados en la NSR 10 recomienda usted ejecutar en obra. Pues Sarid, gracias por aquello de experto. A medida que uno aprende más de las cosas, se da cuenta que necesita estudiar más, pero te agradezco esa flor. Mira, generalmente los ensayos que se especifican tanto en la NSR como por los mismos diseñadores o las especificaciones que se tienen, son ensayos que se enfocan en la calidad del material como tal, más que en la calidad del elemento terminado, del elemento construido. Recordemos, y creo que tú lo decías en la introducción, algunos materiales son entregados semiterminados por el fabricante y el constructor es el responsable de terminar de colocarlos y darle los cuidados necesarios. Te voy a poner un ejemplo. El concreto no solamente hay que colocarlo y dejarlo en su lugar, sino posteriormente darle todo el proceso de curado para efectos de lograr su máximo desempeño, y ese curado pues dura las primeras semanas después de colocado el material. Por eso mismo yo recomiendo que el constructor no se quede únicamente en esos ensayos especificados sobre los materiales, sino que utilice una cantidad de ensayos y métodos que se tienen disponibles en el mercado para entender cuál es la calidad del elemento ya finalizado. Vamos a poner varios ejemplos. Uno es pues, las pruebas de carga. Recuerdo muchas ocasiones hemos sugerido a constructores ante la duda sobre un material como tal, sobre algunos de los materiales utilizados en un elemento, hagamos una prueba de carga. La prueba de carga es un ensayo que puede ayudar a tomar definiciones que pueden ser cruciales para la estructura, para un elemento determinado. Otro tipo de ensayos pueden ser los ultrasonidos sobre el concreto para entender discontinuidades. Hablemos especialmente de las pruebas de integridad de pilotes. Estos son un estándar en muchos países a nivel internacional. En Colombia aún no son obligatorios, pero muchos geotecnistas, diseñadores, los mismos constructores los vienen utilizando para determinar de manera aleatoria y con cierto valor estadístico cómo está quedando los pilotes de su cimentación. Nombro también el Ferroscan, por ejemplo. El Ferroscan es un ensayo, es un equipo que nos ayuda muchísimo a determinar el correcto espaciamiento de los aceros, el correcto y el adecuado recubrimiento del mismo acero, en las dovelas de los mamposterías estructurales, asegurarse que el acero sí fue colocado. Y es de gran ayuda para terminar de hacer todas las mismas actas de obra para los subcontratistas. Me refiero también, o me quiero referir también a las estructuras metálicas. Cada vez en el país se utilizan más las estructuras metálicas y cuando uno va al título F de la NSR 10, pues está perfectamente especificado los ensayos sobre estas estructuras metálicas. Están los ensayos no destructivos sobre las soldaduras, tintas penetrantes, rayos X, toda la determinación de los espesores de pintura. Hay muchos ensayos sobre estructura metálica, pero una de las cosas que a mí me preocupa es que los constructores en muchas ocasiones aceptan los ensayos que entrega el subcontratista de la estructura metálica, y mi recomendación siempre es que esos ensayos sean contratados con terceros independientes, pues de otra forma el subcontratista estaría siendo juez y parte. ¿Sabes? Gracias, ingeniero. Ingeniero, en la NSR 10, de acuerdo a lo que se establece, ¿se deben realizar ensayos a materiales no estructurales o todos ven el tema de los no estructurales como la decoración del proyecto?
No. Ojo con eso porque cuando yo hablaba en la pregunta que me hacías hace un rato sobre acabados, es diferente acabados que elementos no estructurales. Los elementos no estructurales siguen siendo objeto y parte de la supervisión técnica y del diseño sísmico. Pues vuelvo y repito lo que decía hace un rato, hay muchos más accidentes o fatalidades por caídas de elementos que por desplome de la estructura misma. Entonces, es importante tener en cuenta, o que los constructores tengamos en cuenta, que no solamente porque la NSR o la normatividad lo diga, sino también por una responsabilidad como constructor y adicionalmente algo que realmente nos interesa mucho es reducir las posventas. Uno como constructor en buena proporción lleva ensayos sobre la mampostería, sobre los enchapes, sobre morteros de pega, rellenos, asfaltos cuando hacemos zonas comunes, parqueaderos, etcétera, que es importante hacer a pesar de que no sean elementos estructurales. Ingeniero, muchas gracias. Todos sabemos que en Colombia existen diferentes empresas dedicadas a la supervisión técnica. Ingeniero Wilder, ¿quién contrata y asume los gastos del supervisor técnico independiente? Hola, Sarid. Mira, yo creo que es importante aclarar que si bien la supervisión técnica y la revisión de diseños son elementos esenciales en la suscripción del seguro decenal, dichos elementos son obligatorios por ley, se tome o no se tome el seguro en este momento. Y por lo tanto, la relación contractual que se establece a la luz del cumplimiento de la ley y la normatividad vigente es entre el constructor y la firma de supervisión. Por lo tanto, el costo de la revisión de diseños y de la supervisión técnica independiente es bajo el modelo de seguros mundial asumida por el constructor. Creo también importante aclarar que el seguro decenal, como lo mencionó Luis Pava, en otras latitudes, en otros países, especialmente en Europa, como elemento soporte de la suscripción tienen a la OCT, que es el organismo de control técnico, pero este no aplica en Colombia. Aplican algunos de sus informes, más no la figura como tal. Pues esta fue una figura creada por las aseguradoras en esos países para soportar la suscripción en todo el proceso constructivo. De manera tal que esa OCT tampoco les va a entregar el certificado técnico de ocupación que sí entrega la supervisión técnica independiente. Entonces, eso es importante aclararlo. Vale, ingeniero, gracias. Ingeniero, ¿en qué momento empieza a hacerse efectiva la cobertura de la póliza? Bueno, la vigencia del seguro decenal inicia cuando es inscrito el certificado técnico de ocupación. Para poder inscribir este certificado técnico de ocupación, debe constituirse el mecanismo de amparo y debe estar paga la prima en su totalidad o al 100% antes precisamente de que inicie vigencia. Es importante aclarar que este seguro, además de ser obligatorio, es un seguro irrevocable. Quiere decir esto que cuando inicie vigencia, ninguna de las partes podrá revocarlo. Por eso la importancia de que antes de iniciar vigencia, que coinciden con el momento en el que se entrega el certificado técnico de ocupación, esté recaudada la totalidad de la prima. Gracias, ingeniero Wilder. Muchas veces podemos tener diferencias entre profesionales. Ingeniero Luis, ¿cómo evitar las diferencias entre el constructor y el supervisor técnico independiente? Wow, eso es un tema complejo y lo que llevaría a la recomendación a hoy es que definitivamente debemos minimizar estas diferencias. No deben darse estas diferencias porque si el resultado del proyecto es tener una construcción de edificación que requiere un diseño, una revisión, una licencia, un constructor, un mecanismo de amparo, y por ende un resultado que es el certificado que cierra el tema del circuito para el mecanismo de amparo y para la escrituración. Sin el uno no hay el otro. Las diferencias como tal entre el constructor y el supervisor técnico deben de ir de la mano, de acuerdo al plan, al cronograma de construcción, de acuerdo a todas las funciones del supervisor, e irlas trabajando paso a paso. Nosotros tenemos un ejemplo de una obra que se empezó, unos pilotajes con unos concretos que no dan de resistencia versus la radicación, y es de atacarlo de inmediato, solucionarlo al instante, llevarlo a solucionar que la resistencia es esta, que el pilote es de tanta longitud, y no dejar que eso nos avance, porque eso lleva a que tendríamos inconvenientes con el mecanismo de amparo, con la aseguradora,
porque ellos van a estar muy importantes de las incidencias que tenga el proyecto si están por fuera del tema de licencia de construcción de los planos y especificaciones. Aquí la mejor recomendación es que estas diferencias se subsanen a la vez que se vayan dando, porque es normal que suceda, pero a su vez no se lleven a la ejecución del proyecto a más término de lo mínimo posible en la solución técnica. Ingeniero Luis, muchas gracias. Todos los prestadores de algún servicio tenemos un ente que nos controla. La siguiente pregunta es para el ingeniero Alejandro. ¿Quién acredita los laboratorios de control de materiales? Esa pregunta está relativamente fácil. La acreditación de los laboratorios la hace ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación. Es un organismo independiente a nivel nacional y hace esta acreditación bajo la norma ISO 17025. Yo aprovecharía para aclarar algunas inquietudes que generalmente tienen los constructores al respecto de la acreditación. Una de ellas que me parece importante resaltar es que ONAC, cuando acredita un laboratorio, así le decimos acreditar un laboratorio, lo que está acreditando es un alcance dentro de un laboratorio determinado. Es decir, el ONAC acredita un método o un ensayo específico en una sede específica. Un laboratorio, por ejemplo, que tiene acreditado un ensayo o un método, no puede utilizar el sello de acreditación para el mismo ensayo en otros laboratorios de la misma razón social. Tampoco puede utilizar el sello de acreditación sobre ensayos en la misma sede si estos no están dentro del alcance. Eso es una de las aclaraciones en las que generalmente se cometen errores de apreciación. Por otro lado, cuando vamos a poner un ejemplo también de un laboratorio móvil, conozco algunos laboratorios que tienen laboratorios móviles acreditados. Esa acreditación la da el ONAC en el lugar donde está dicho laboratorio móvil. Si ese laboratorio se mueve para algún otro lugar, antes de liberar ensayos con sello de acreditación, ONAC debe hacer una visita de vigilancia. Entonces, esos son dos aclaraciones que me parecía importante hacer. Y cierro con esto. Desde mi punto de vista, la construcción tendría un gran aliado en ONAC si la normatividad exigiera utilizar laboratorios acreditados, pues es una garantía de que el laboratorio mantiene los más altos estándares y esto le da confianza al constructor de que se están utilizando los materiales con las calidades especificadas. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una última pregunta. Teniendo en cuenta que muchos de los fabricantes entregan productos certificados, ¿por qué es necesario hacer las pruebas de laboratorio sobre los materiales de construcción? En ese espacio me pierdo, o sea, si ya vienen certificados. No solamente tú, es una inquietud que generalmente plantean los constructores y algunos fabricantes tienden a decir, oiga, yo soy certificado, mi producto va certificado, no tiene por qué hacerle ensayos, pero yo tengo que aclarar que pues la NSR 10 es ley de la República e indica unos ensayos y unas frecuencias sobre estos ensayos que se deben hacer sobre los materiales. Yo te voy a poner un par de ejemplos. El primero es sobre los aceros. En el título C de concreto estructural de la NSR 10 se dice que se debe cumplir con la NTC 2289, que más que una norma es una especificación. El numeral 13 de la 2289, de la NTC 2289, indica que el número de ensayos que se deberían realizar sobre las barras de acero es un conjunto de ensayos por cada diámetro de cada colada. Algunos constructores tienen la teoría de que al recibir el acero certificado por el fabricante no tienen la necesidad de hacer estos ensayos, pero el problema viene en un momento dado cuando por algún inconveniente un ente de control solicita evidenciar el cumplimiento de esas frecuencias y esto no va a ser posible si no se siguieron las especificaciones y el plan de calidad. Cada vez son menos estos casos, pero se pueden presentar, entonces es importante tener en cuenta y hoy en día con el peso que se le ha dado a la supervisión técnica, esto va a estar cada vez más garantizado. Vamos a poner otro ejemplo, el numeral C56 del mismo título C indica que las frecuencias de los ensayos al concreto de una muestra debe ser
por cada día o cada 40 metros cúbicos o cada 200 metros cuadrados de losa o muro. Eso es obligatorio y es el supervisor técnico independiente quien aprueba el plan de inspección y debe asegurar el cumplimiento de las frecuencias de ensayos indicadas en este. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. En este momento hay una pregunta que surge para todos nuestros panelistas y esta pregunta sería, ¿cuál sería el mejor mecanismo que le ayudará a los constructores y o enajenadores de vivienda para cumplir con todas las garantías establecidas por la ley? O sea, quiero que cada uno, el doctor Cáez, Wilder, el ingeniero Alejandro, el ingeniero Luis, me contesten esta pregunta. Vale, Sarit, pues si quieres arranco yo. Yo empezaría por decir que el seguro decenal como mecanismo de amparo y los demás mecanismos de amparo son solamente un elemento adicional dentro de toda esta normatividad y ley que el gobierno quiere implementar para generar un mayor ambiente de control en lo que es el proceso constructivo. Por supuesto, tendría que defender el seguro decenal como quizás el mejor mecanismo, el más asequible para los constructores, básicamente porque el seguro es un método de transferencia de riesgo que, pagando una pequeña proporción con las tasas que les indicaba, está la compañía asumiendo un riesgo del 100% del valor de reconstrucción del bien. Los otros mecanismos posiblemente les va a implicar al constructor disponer de una suma importante de dinero y dejarla quieta ya 10 años. Entonces, creo que sería el seguro decenal el mejor de los mecanismos. Gracias, ingeniero Wilder. Si quieres, Sarit, sigo continúe. bueno, Okay. si quiere, ingeniero, tranquilo. Listo. Yo quería, antes de empezar a contestar la pregunta, que el decreto 282 nos incorpora pues, unos parámetros especiales, y es que debemos tener mecanismos de amparo para más de 5 unidades. ¿De qué? De vivienda, y entra en vigencia a partir del 21 de febrero del año entrante. Sin embargo, hay un lecho entre las fechas del 1 de julio de 2017 y el 21 de febrero, tema en el cual ya algunos constructores han empezado a tener el mecanismo de amparo. ¿Por cuál nos ayudaría más? Yo pensaría que desde el ámbito de lo que estamos trabajando, el seguro decenal, porque está haciendo la cobertura del diseño, la revisión, la supervisión, para llegar al certificado y emitir finalmente su póliza de seguros. ¿Por qué es la mejor cobertura en el ámbito global? Porque se supone que ya los constructores enmarcados en la nueva normatividad ya han contenido todos estos costos, y a su vez las aseguradoras ya han incorporado todos estos protocolos dentro de al registrar su nueva póliza en la superintendencia, y a su vez da la mejor protección al comprador de vivienda. Es importante denotar que esto lleva a que todos en la responsabilidad, independiente de que no se va a transferir desde el diseño, el revisor, el supervisor, el constructor y el mecanismo de amparo, les daría más frescura para desarrollar los proyectos en construcción de edificaciones en Colombia. Muchas gracias, ingeniero Luis. Doctor Cáez, lo escuchamos. Mire, yo estoy de acuerdo, pero difiero un poco en el análisis que está haciendo mi copanelista, el ingeniero Luis Pava. Y desde el punto de vista jurídico, uno encontraría que cualquiera de las garantías previstas en la ley y en el decreto 282 son lo suficientemente eficientes y eficaces en todas sus calidades, las tipos de garantías pues, que están descritos, tienen la eficiencia de garantizar cualquier tipo de vicio que tiene prevista la ley. De esos 3 vicios que habíamos hablado, vicios de diseño, vicios de construcción, vicios en los materiales. Todos tienen como función garantizar la indemnización de perjuicios para el adquirente de la unidad de vivienda, ¿correcto? Ahora, desde el punto de vista del análisis de la tercerización del riesgo y cuál dentro de un listado es más eficiente para efectos desde el punto de vista
jurídico, financiero y de agilidad de respuesta, uno sin duda debería inclinarse por la garantía de póliza de seguro. ¿Por qué? Porque la garantía de póliza de seguro en el 100% de las veces es mucho más económica que cualquier garantía bancaria o cualquier fiducia en garantía que se vaya a dar, porque no le implica el congelamiento de bienes o el congelamiento de dineros para sus efectos. Adicional a eso, la respuesta de las aseguradoras, quienes trabajamos en el mundo de la construcción, pero desde el servicio jurídico y el derecho de los seguros, sabemos que las respuestas de las aseguradoras son normalmente mucho más eficientes que las de las garantías bancarias, porque no requieren tantos requisitos detrás para la aprobación de una carta de crédito y una garantía bancaria, sino que se fundamentan en una parte patrimonial y un análisis de riesgo casi que como un crédito financiero. Entonces eso en su conjunto, si bien todas tienen la misma función y tienen el mismo objeto, analizando cada uno de los elementos que se busca dentro de una constructora, y esto lo pienso más no como un abogado, sino como una decisión gerencial, es me cubre los riesgos, cuál me lo cubre en menor costos y cuáles lo hace de manera más eficiente al tercerizar mi responsabilidad y mi patrimonio. La conclusión y la respuesta es la póliza de seguro. Gracias, doctor Cáez. Ingeniero Alejandro, lo escuchamos. Gracias, Ari. Cuando tiene uno que responder de último, tiene la desventaja de que así todo está dicho. ¿Verdad? Y pues peor aún cuando los cuatro coincidimos en que el seguro decenal es la forma más eficiente y económica de amparar a los compradores. Yo coincido con mis tres copanelistas y además tengo que agregar que está aprobado y ya por varios años en países como España, Francia, Alemania, y pues eso nos dice mucho. Es verdad que este mecanismo podría quitarle cierta autonomía al constructor, cierto poder de decisión en cuanto a las supervisiones técnicas. Entra un nuevo participante que es el sector asegurador, en el cual podríamos sentirnos un poquito celosos de cómo me van a decir a mí, a venir aquí a decir cómo hago las cosas, pero si trabajamos en un mismo propósito de poner en marcha realmente esta ley al 100%, el mecanismo del seguro decenal terminará siendo cada vez más viable financieramente hablando y estaremos realmente cumpliendo con el objetivo de proteger el patrimonio más importante del colombiano de a pie, como es su vivienda. No olvidemos que todo esto surge de un evento que sucedió hace 7 años y pasan los meses y los años y aún no tenemos esto funcionando al 100%. Entonces, para mí definitivamente creo que ya es hora y creo que el seguro decenal es el que es. Perfecto, muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a pasar ahora con el ingeniero Felipe Torres, gerente comercial de Tube Rayland, y él va a ser quien va a moderar las preguntas del público. Ingeniero Felipe, buenas tardes. Ingeniero. Aló, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Realmente tenemos cerca de 30 preguntas. Vamos a pedirle a la audiencia que nos regale entre 5 y 10 minutos para poder resolver, aunque sea unas 3 o 5 preguntas que están muy interesantes. Entonces, la primera que le haría de pronto al ingeniero Luis Pava es, ya que la supervisión técnica es contratada por el dueño del proyecto generalmente, ¿de qué manera se cree que se controlará la toma de decisiones y o que el concepto sea independiente y que estas decisiones no sean sesgadas por la parte contratante, es decir, el dueño del proyecto? Eso sí es muy sencillo, porque la misma ley o el legislador nos ayudó a denotar el contexto de la supervisión técnica independiente. Es alguien que no depende del constructor. Si bien es cierto, el pago es por parte del constructor o el enajenador del proyecto, no le quita que el profesional debe tener la total independencia en tu verificación de cimentación estructural y no estructural. Y por ende, menos cuando el supervisor técnico se vuelve uno de los más importantes responsables en el proceso. Tanto así que me voy a ir un poquito a los requisitos de las aseguradoras
les preocupa demasiado que el supervisor tenga experiencia en el manejo y que tenga una serie de responsabilidades a nivel de pólizas, de responsabilidades civil profesionales, para poder amparar si el edificio llega a fallar por vicios del suelo, de materiales o de calidad. Perfecto, muchas gracias. Doctor Cáez, un par de preguntas resumidas en una sola. ¿El seguro decenal es obligatorio o dentro de la ley es obligatoria? Y aparte de eso, ¿cómo puede impactar esta pandemia del COVID-19 en el lanzamiento y entrada en vigencia de la ley, que es en febrero de 2021? Y si usted ve de pronto dentro de su conocimiento que haya posibilidad de ampliar la entrada en vigencia pensando en los sobrecostos que este tipo de medidas pueden generar en los proyectos. Bueno, muy buena pregunta. La primera que debemos resolver es el seguro como figura jurídica de seguro no es obligatoria dentro de la ley. Lo que es obligatorio es tener una garantía. La conclusión a la que hemos llegado los 4 panelistas es que efectivamente de las garantías listadas en el decreto 282 y de las garantías provistas, digamos que el ordenamiento jurídico financiero, la más eficiente desde el punto de vista riesgos jurídico y financiero, pues es el seguro. Entonces no es obligatorio que sea el seguro, lo que sí es obligatorio es tener una garantía. Pero la conclusión sí definitivamente es que el seguro es la mejor opción. Y por otro lado, la segunda pregunta tenía que ver con la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de la obligación de garantía. Correcto. Pues en virtud del COVID. Entonces, digamos que se ha analizado jurídicamente desde la pandemia del COVID y mucha gente ha empezado a hablar de fuerza mayor, de caso fortuito, que muchos abogados creo que lo han hecho de manera errada y equivocada. Lo que creo es que nosotros no podemos hablar que por la entrada o por la pandemia no vamos a cumplir una obligación de la ley de que tiene prevista ya desde el año 2016 su entrada en vigencia. O sea, uno no podría decir que desde el año 2016 y por un hecho acaecido en el año 2020, cuando estamos a tan solo 8 o 9 meses de la entrada en vigencia, pues vamos a alegar esto como una adicional para no cumplir el reglamento de la ley. Yo creo que en ese caso va a ser difícil que el gobierno haga eco a un llamado de aplazamiento de la entrada en vigencia de la obligación decenal, porque además es una preocupación alta del Ministerio de Vivienda. Esto ha sido una política pública impulsada de manera fuerte desde el 2016 y en el 2019 con la implementación de los decretos. Entonces yo veo muy poco probable y además no veo sustentable al COVID como un fundamento para no permitir la entrada en vigencia, sobre todo que estamos hablando que los dos cadenas o los dos mercados que se abren ahorita con la cuarentena es el de la construcción y el productivo. Entonces, no podría dejarse por fuera el cubrimiento del seguro decenal porque una pandemia está atacando cuando hemos permitido que el sector se reactive. Si el sector se reactiva, pues sus obligaciones contractuales y legales también tienen que seguir en el mismo ritmo. Perfecto, muchas gracias. Esta va para Wilder y es, Wilder, ¿cómo es ese proceso y cómo interactúan las diferentes partes relacionadas con el seguro decenal? ¿En qué momento arranca la supervisión técnica? ¿En qué momento se debe contratar el seguro? ¿Quién asume ese costo? ¿En qué momento entra la vigencia? ¿Cómo es esa línea de tiempo desde tu punto de vista y desde tu conocimiento? ¿Cómo se debe articular todo este mecanismo? Gracias, Luis Felipe. Pues mira, explicábamos algunas de esas inquietudes en el espacio, pero básicamente el seguro decenal debe ser suscrito y los aseguradores llamamos a suscribir al proceso de análisis del riesgo y a la emisión de la póliza en el momento en el que o antes de que inicie el proceso constructivo. Es decir, en el momento en el que se estén presentando para obtención de licencias de construcción, cuando ya haya una revisión de diseños y cuando ya esté establecida la firma de supervisión técnica. Yo se los mencionaba y para nosotros específicamente, Seguros Mundiales, muy importante estas dos figuras, tanto la revisión de diseños como supervisión técnica, porque es de alguna manera la garantía para nosotros de que el proyecto se va a desarrollar de buena forma y como lo mencionó el doctor Cas en un principio, que todo se va a hacer conforme a los diseños previstos y conforme a la norma. Entonces, este seguro debe suscribirse
en el momento en el que antes de iniciar la construcción, durante el proceso constructivo, digamos, la supervisión cumple una función y es básicamente supervisar que se ejecute adecuadamente la obra. De presentarse una incidencia técnica, la supervisión técnica, o más bien el constructor o enajenador como asegurado de la póliza, tiene bajo el marco del contrato de seguros unas garantías que cumplir, unas obligaciones, y es entregar unos informes. De establecerse una incidencia técnica no subsanada dentro de dentro de los informes de supervisión, pues no habrá lugar a dar vida al seguro decenal y por lo tanto tampoco a la firma del certificado técnico de ocupación. Entonces, este seguro, como ya los mencionaba, iniciará vigencia en el momento en el que se firme y se acredite el certificado técnico de ocupación, y ahí iniciará su proceso de riesgo o de asunción de riesgo para los 10 años que tiene como vigencia la póliza. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, si bien comentaste algo en tu presentación, nos consultan aquí cómo se asegura la acreditación de un laboratorio, qué debe cumplir este y cómo es el proceso de control de materiales que debe hacerse para garantizar la certificación ante la ONAC. Perdón, gracias, Luis Felipe. Lo primero es la implementación de un sistema de gestión dentro del laboratorio. Un sistema de gestión, algo similar para los que no conocen la 17025, es algo similar a una ISO 9001. Una vez se tiene definido el sistema de gestión dentro de el laboratorio, pues debe haber una historia de muestreos, ensayos y todo tipo de procesos para llevar este laboratorio durante, como digo, un tiempo determinado a la ejecución de los diferentes ensayos que se vayan a acreditar. Una vez se tienen los ensayos acreditados, el laboratorio pide al ONAC que programe unas auditorías, unas vigilancias, y pues el ONAC hace unas programaciones. Por supuesto, hay unas etapas iniciales de envíos de información en las cuales se van cumpliendo con los diferentes puntos de esta norma 17.025, y posteriormente a que se hace ya la visita de vigilancia, se levantan las potenciales no conformidades que pueda detectar en esa visita de vigilancia. Cuando se resuelven se tienen unas fechas establecidas para resolver esas no conformidades. Una vez se resuelven, se hace una última visita de cierre de no conformidades, y posteriormente el ONAC emite el certificado de acreditación de ese laboratorio, como lo decía yo, para unos métodos, unos ensayos establecidos y en una sede establecida. Esa acreditación está vigente por 5 años, pero se requiere hacer una vigilancia anual en la cual simplemente se va y se verifican cómo está llevándose a cabo el seguimiento a ese sistema de gestión. Básicamente eso es lo que tenemos. Básicamente, si tú quieres ampliar el alcance, por decirlo así, para incluir otro método dentro del alcance, pues simplemente esperas a que haya una siguiente visita, tú haces esa ampliación y decides darle continuidad en esas visitas para ampliar los diferentes métodos que quieras ampliar. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Nos queda tiempo para 2 preguntas para no abusar más del tiempo de los participantes, aclarándoles a todos que nosotros dentro de las memorias vamos a darle respuesta a las distintas preguntas y tengan tranquilidad que no va a quedar su pregunta sin responder. Wilder, una pregunta muy recurrente que me están haciendo acá es, ¿está normalizado el valor de las primas de la póliza decenal? Puede variar mucho entre las aseguradoras. Nos han dicho que la póliza puede ser un rango entre el 0,7 y el 1% del costo de construcción. Difícil, pero ayúdanos. Vale, no hay problema. Mira, si bien es un seguro obligatorio, el seguro decenal, a diferencia de otros seguros obligatorios, y hablo propiamente pues del SOAT, donde sí ya hay establecidas unas tarifas y reglamentadas, el seguro decenal, el gobierno no ha indicado
cuál es una tarifa mínima o cuál es la prima que debe cobrarse por este seguro. De manera tal que las compañías que estamos en este proceso de comercialización y de asunción de riesgo, pues cada una tendrá unos análisis distintos y un respaldo de reaseguro también distinto, lo que puede hacer que varíen esas tasas. En efecto, y les mencionaba un rango que puede parecer amplio, pero efectivamente puede estar entre un 0,5 y un 1,5%, pero eso dependerá básicamente de las condiciones de la construcción. Una cosa es construir con las calidades que requiere o con las que se hacen proyectos para estratos 5 o 6, otra seguramente será un diseño industrializado o una construcción industrializada como lo es en BCB, que pues también tiene muy buenas calidades, pero hay muchos factores que inciden sobre esa tarifación, como el tipo de suelo donde se está construyendo, los materiales que se están utilizando, la experiencia del contratista es definitiva acá, y también la magnitud del proyecto de las unidades residenciales, cuántos pisos hacia arriba, cuántos sótanos va a tener. Entonces, no está arreglada en las primas, pueden estar, oscilar en ese rango dependiendo de muchos factores propios e inherentes al tipo de proyecto y al riesgo. Y espero haber contestado a la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Llegamos al final de nuestro webinar. Doctor Cáez, ingeniero Luis, ingeniero Alejandro, ingeniero Wilder, muchas gracias por su participación. También agradecemos a cada uno de los participantes y esperamos haber podido aclarar el mayor número de inquietudes que ustedes tenían sobre el tema y estamos aquí disponibles para todo lo que necesiten y aclarar el resto de dudas que se presenten. Enviaremos Muchas las gracias a memorias. ustedes. Enviaremos las memorias y cualquier duda nos pueden contactar. Vale. Gracias, Muchas Arid. Gracias gracias, a muy buen todos. ejercicio. Hasta luego. Gracias, gracias Felipe, gracias Arid, gracias compañeros. Gracias Estén a bien. todos. Bueno, adiós.